nosotros hablamos de corrupción, uno de los temas que deberíamos de tener muy claro es qué significa la corrupción. Porque a veces nosotros escuchamos que hay quienes dicen, pero todos somos corruptos, todos podemos cometer algún acto de corrupción o lo hemos cometido. Y hablan, por ejemplo, de pasarse la luz roja, hablan, por ejemplo, de haber sacado fotocopias de un libro que tiene la propiedad intelectual, pero que sin embargo, por ser extranjero, no lo tenemos y lo fotocopiamos. Es decir, se habla de muchas circunstancias en las cuales estamos haciendo cosas que no son debidas, que están prohibidas por la ley o por reglamentos administrativos, aprovechamientos. Pero la pregunta es, ¿todos esos actos son corrupción y nos definen como una sociedad corrupta? Yo lo que sospecho es que las personas que dicen eso, lo que no quisieran es que se dé un combate contra la corrupción. Porque si finalmente todos somos corruptos, entonces ¿de qué hablamos? Primero corrígete tú y luego trata de corregir al mundo. Otro tema es que los grados de corrupción, ¿no? Porque a veces hemos visto gobiernos en los cuales decía vamos a luchar contra la corrupción y vamos a hacerlo primero un programa contra los policías, porque los policías de tránsito a veces ven que uno se pasó una luz roja, incurrió en alguna infracción, se estacionó en un lugar donde no correspondía y entonces en vez de la multa conversan y de repente le van a pedir 10 soles, 15 soles a uno. La pregunta es, ¿eso es lo que nosotros tendríamos que combatir como corrupción? Entonces, para responder a la primera y a la segunda pregunta, tendríamos que decir lo siguiente. En principio, ¿la corrupción qué es? La corrupción es el aprovechamiento del cargo del funcionario o servidor público en beneficio propio. Una persona que ha sido designada, ¿no?, por una autoridad mayor o que ha sido elegida por todos los ciudadanos para ocupar cargos y que, estando en el cargo público del erario nacional, reciben un sueldo, traicionan la finalidad, traicionan su deber, traicionan el trabajo que realizan, que tiene que ser en beneficio de la ciudadanía, es decir, un servicio, y empiezan a enriquecerse. Eso es corrupción. Y lo primero que sacamos en conclusión es que pasarse una luz roja, fotocopiar un libro, no estamos incurriendo en actos de corrupción porque no nos estamos aprovechando del cargo, estamos haciendo algo indebido, de repente algo que no va con la ética, algo que puede estar sancionado, pero no es corrupción. Y lo segundo, ese acto del policía que saca 10 soles aprovechándose de su cargo o de alguien, digamos, que trabaja en una municipalidad y se aprovecha también y saca 5 soles, la pregunta es, ¿ese es el acto de corrupción que nos preocupa cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que es Odebrecht? En millones de soles en las arcas de empresarios del extranjero que vía compromisos con políticos que llegaron al poder se están llevando del país y nos están condenando al subdesarrollo. Esa es la gran corrupción que nosotros primero tendríamos que combatir, porque eso es importante, eso puede cambiar el destino del país. No es la de una y otra persona, ¿no?, que puede pasarse una luz roja o que puede pedir dinero por eso un policía. Eso no va a cambiar el destino del país. Pero lo que hacen algunos políticos tradicionales de poner en juego, ¿no?, grandes cantidades de dinero que podrían servir para hospitales, para escuelas, eso sí cambia el destino del país. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener el concepto claro de cuál es la corrupción que tenemos que combatir. Hay otra, la que ha sido descubierta posteriormente, la de los cuellos blancos del Callao. Esa corrupción que es de magistrados, ¿no?, de personas que imparten justicia, que se han mezclado con delincuentes del narcotráfico y que por esa línea fueron descubiertas en todas las redes que tenían, ¿no? Los que podían resolver en favor de esas personas eran 1, 2, 3 jueces, pero tenían el respaldo del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si los descubrían y les iniciaban un proceso, pues tenían el máximo respaldo para que no pase nada. Esa corrupción que teje redes y que afecta al país
que destruye la moral y la ética y los valores, esa es la corrupción que tendría que ser atacada primero. Y probablemente la otra va a desaparecer simplemente por un efecto de cascada, porque los principales, los que dan el modelo, están en las grandes instituciones, las encabezan y están probablemente vinculados a la política. En el pasado Congreso se hizo una investigación de los vínculos entre narcotráfico y política. Y eso es muy grave porque nosotros no quisiéramos que el Perú sea visto como Colombia o como México, donde la delincuencia está tan mezclada con la política que ya no se sabe quién es quién. Y eso quiere decir también que a pesar de Odebrecht y a pesar de estos temas del cuello blanco y que están vinculados a delitos graves, los magistrados y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Perú podría caer peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y eso lo evitamos no combatiendo la corrupción menuda de 10, 15, 20 soles, sino la de grandes millones. Y en ese sentido, un segundo tema, a quienes tenemos que identificar como los grandes responsables de lo que nos está sucediendo, es a políticos tradicionales, que no tenían objetivos sociales, que no tenían objetivos de crecimiento, que tenían simplemente objetivos personales de enriquecimiento. ¿De qué estamos hablando? De personas que no tienen emoción social, que no tienen la intención de levantar al país, de mejorarlo, que no tienen un nivel de estadistas, que simplemente se dedican a la política como un modo de enriquecimiento. Y esas personas son las que deberían de ser echadas de la política por el voto ciudadano. Y eso quiere decir tener consignas como políticos corruptos nunca más, ni allegados a corruptos, ni familiares de corruptos, ni asesorados por corruptos, ni vinculados de ninguna manera a la política corrupta que desgraciadamente ha caracterizado al país. ¿Qué es lo que diferencia a un político corrupto de cualquier otro profesional? Un médico, digamos, y un abogado. Un abogado corrupto, que está mal que lo sea como el médico, traiciona de repente a su cliente, se vende a la otra parte, traicionó a una persona, afectó a una persona, quizá una familia. El médico corrupto, que de repente inventa una enfermedad, traiciona a su cliente, afecta a su familia, empobrece en cada uno de los dos, el abogado y el médico por igual, a quienes confiaron en ellos, y está mal y debe ser sancionado, de repente por un proceso penal y también en los colegios profesionales. Pero, ¿cuál es la diferencia con el político? Que el político afecta a todo el país, a todo un conglomerado de gente, a nivel de donde gobierna, de la región, a nivel del distrito, a nivel de la provincia o a nivel del país. Porque los políticos tienen decisiones globales que importan el destino del país, ¿no? La posibilidad de su crecimiento, de su desarrollo o de su postración y de su hundimiento. Y lo real es que vemos políticos que no piensan en el país, no quieren un cambio. En estos momentos hay una pelea, hay una disputa entre el Ejecutivo, que parece que se ha comprometido a lograr el cambio vía la lucha contra la corrupción, el primer mal identificado por todos los ciudadanos del país, y el Congreso, que lamentablemente quiere que las cosas no cambien, que a pesar de que le presentan proyectos, tratan de guardarlos para mañana, tarde o nunca, porque dicen, se tiene que dar mucho debate, tenemos que discutirlo, no nos impongan condiciones, no nos impongan plazos para la discusión. Entonces tenemos que llegar a consenso, porque tampoco puede ser que nos digan y no somos una mesa de partes, pero finalmente el tema es, no va. Entonces tenemos que tomar posición y tenemos que decir que globalmente lo que necesitamos es una moral nueva, es una ética, tenemos que rescatar los valores, porque nada nos va a salvar si no hacemos eso. Todas las personas podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, qué es la moral y qué es la ética. Nosotros entendemos que quisiéramos vivir éticamente. ¿Qué es vivir éticamente? Tratar de ser feliz, tratar de lograr cosas sin afectar a los demás. Si todos viviéramos de esa manera, ¿no? Logrando menciones honrosas,
logrando éxito profesional, también éxito económico, porque eso no es pecado, estaría bien en la medida en que no afectemos a los demás. Si soy un funcionario público, no puedo poner mi cargo a disposición mía para yo enriquecerme, enriquecer a los que están conmigo y a mis familiares. En ese sentido, mi desempeño debe ser servicio. Si yo soy un empresario y lo que quiero es dinero, pues lo mío no es la política, lo mío es ser empresario, porque si yo soy empresario, lo que tengo es que ganar dinero. Ofrezco también servicios que no son públicos, que son privados, vendo cosas, vendo mi experiencia, mi conocimiento, lo pongo al servicio de otro y por eso tengo ingresos. Y puedo tener casa con piscina, comprarme un avión, tener un yate, lograr muchas cosas, pero no en el servicio público. Si yo tengo la casa con piscina, la casa en el extranjero, el yate, los viajes por dinero público, porque me apropio de ese dinero, definitivamente yo no estoy haciendo un desempeño ético. La ética quiere decir vivir con valores, vivir sin afectar a los demás, hacer con las cosas lo que me gustaría que los demás también hicieran. ¿Y qué quiere decir? Si yo quisiera que los funcionarios y servidores públicos tuvieran un comportamiento ético, prestaran el servicio que se espera de ellos, entonces si yo lo soy, yo también debo de ser así. Si yo quisiera enriquecerme, mejor voy a otra dedicación. El presidente Mujica de Uruguay decía, querer tener dinero no es un pecado, pero el funcionario público no necesariamente se va a enriquecer a partir de su desempeño. Los sueldos no son para enriquecerse. Si alguien se enriquece en la condición de servidor o funcionario público, quiere decir que se está aprovechando del cargo. Entonces, uno debe hacer otras cosas. Nosotros tenemos que preocuparnos por rescatar esos valores. Nos corresponde a todos los ciudadanos. Como también decía el expresidente Mujica de Uruguay, en la casa se aprende lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer. Se aprende a convivir, se aprende lo que es el sentido del honor, lo que es el sentido del deber. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Matemáticas, lenguaje, muchas cosas, pero en la casa es donde todos los ciudadanos tenemos el deber de crear valores en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros familiares, en nuestros amigos. La lucha contra la corrupción supone luchar ahora, tomar posición en la lucha contra la corrupción, contra esos funcionarios y servidores públicos que han traicionado su juramento y al país. Pero también significa promover los valores, ¿no? Los valores cristianos, el hecho del respeto a las personas, el amar a unos a otros. Y evidentemente, si alguien lo vemos que está en pecado, pues tenemos que sugerir las condiciones para que salga de él, para que viva como viviera Cristo, ¿no? En amor a los demás, considerando que los demás deben de ser tratados como a uno le gustaría ser tratado. En ese sentido, tenemos una gran lucha por delante. En estos momentos, el Perú está atravesando un momento crítico, pero también histórico. Se ha revelado dónde está la corrupción y nosotros no nos podemos olvidar de eso. Nosotros tenemos que tomar un lugar en la batalla. En estos momentos, el momento histórico no nos ha puesto en la independencia, no nos ha puesto en la guerra con Chile, nos ha puesto cerca del 2021 en la lucha contra la corrupción en el país. Y lo que nosotros tenemos que convertirnos es en luchadores, soldados, predicadores, todo lo que sea en contra de la corrupción. No vamos a ser publicados en los grandes medios, pero tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, tenemos el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, para ahí conversar, censurar, condenar y buscar que la mayoría se concientice en que en el momento actual lo principal es luchar contra la corrupción y los corruptos que tienen nombre propio. Gracias.